Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos de vuelta con el arriero luego de la revocatoria, luego de un descanso, luego de algunos cambios de horario y ahora estamos con una nueva escenografía. Y estamos con Iván La Negra, viceministro de Interculturalidad, que ha venido varias veces al programa y a quien le doy la bienvenida una vez más. Iván, mucho ¿Cómo gusto. estás, Javier? Nuevamente, gracias por la invitación. Iván, yo puse hoy día en mi muro del Facebook, que tú conoces bien, que hoy día te iba a entrevistar. Inmediatamente la pregunta que varios amigos me han hecho y yo corro traslado es: ¿por qué no se ha publicado hasta la fecha la base de datos de los pueblos indígenas? A ver, creo que es importante hacer toda la línea de tiempo, ¿no? Eso es, ahora en las redes todo está de moda, ¿no? Entonces empezamos en mayo del 2012, del año pasado, se publicó la directiva por la cual se establecía la metodología para construir la base de datos. ¿Qué implica una metodología? Implica traducir lo que está en el convenio 69 de la OIT, lo que está en la ley y lo que está en el reglamento, que son un conjunto de características muy generales sobre lo que es un pueblo indígena, y convertirlo en un conjunto de indicadores que te den alguna idea aproximada de cuándo estamos frente a una diversidad cultural en materia indígena y por lo tanto frente a un pueblo indígena. Entonces, esa información, digamos, que se iba a procesar a partir de estos indicadores que la directiva contenía, iban a servirnos para el trabajo. Entonces, en mayo del 2012 se publicó la directiva y empezamos a trabajar ya usando la información disponible para usar estos indicadores. Una primera dificultad que encontramos, me acuerdo que conversamos, inclusive señalé que había un tema de complejidad que no era fácil de manejar, era la información en el ámbito de las comunidades campesinas. En el caso de las comunidades nativas, tenemos un censo del año 2007, muy reciente, Sí. que tiene información muy detallada de todas las comunidades nativas. Eso no existe respecto a las comunidades campesinas. Entonces, un primer límite que enfrentamos fue la falta de información en este ámbito del país. Existe información, desde luego, a nivel distrital. Uno entra a la información del censo del INEI, por ejemplo. Cuando dices información que no hay, ¿a qué te refieres Me exactamente? refiero, ¿Al ámbito? por ejemplo, un indicador que está recogido dentro de la directiva es el tema de la existencia de una lengua materna, por ejemplo, y entonces si uno entra, por ejemplo, a la información de comunidades nativas, uno encuentra a ese nivel de comunidades nativas información de ese tipo. En cambio, en comunidades campesinas No lo existe, no tienes. existe O un sea, tú similar. tienes la población del Distrito, distrito donde se ubican algunas y comunidades. qué cantidad de pobladores hablan quechua o aymara. Exactamente, como distrito, Ok. ¿no? Entonces, primera cuestión era ese, un primer problema metodológico, era cómo ajustar los indicadores en virtud de que no tenía esta información precisa de las comunidades, ¿no? Ahora, los indicadores que ustedes establecieron Sí, han sido criticados ahí viene una segunda cuestión, sí. porque se ha dicho que no responden a los principios que establece el 169, Ujú. ¿no? Y incluso algunos amigos del IDL, como Juan Carlos Ruiz, Javier La Rosa, me parece también ha escrito sobre esto, señalan que ya en el convenio 169 están establecidas las cosas, y entonces, ¿por qué es que ustedes adoptaron estos criterios de territorio comunal y el de lengua, Lengua. sobre todo, que ha sido el más discutido? Mm. O sea, A ver, primero vamos por ¿cuál, partes. cuál es el problema? A ver, primero vamos por partes porque es un tema clave. La OIT lo que establece es un criterio muy general, ¿no? Dice, tienen que haber instituciones, eh, digamos, de carácter indígena, ¿no? Que existan en todo o en parte, que vengan de la cultura pues, originaria, ¿no? Y claro, ¿qué indicadores usas para determinar esos elementos objetivos? Tienes que tener algún tipo de indicador. Entonces, prácticamente todos los países que trabajan el tema vinculado con pueblos indígenas o poblaciones similares, como población tribal o población aborigen, usan el criterio de lengua, porque es un criterio muy fácil para poder hablar de diferenciación. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias sentencias, ha referido a este tema de la lengua como un criterio importante para esta diferenciación cultural. Ahora, pero Ahora, ahí viene la segunda cuestión. Eso quiere decir que si un pueblo indígena con diferenciación cultural por otros indicadores, como por ejemplo la conexión territorial u otros, presentara características que hicieran una identificación en base al convenio 69, si eso existiera, entonces ¿qué? ¿No sería reconocido? No. Tenemos el caso, por ejemplo, del pueblo indígena Jocama, que está ubicado en el ámbito amazónico, que ya no hablan su lengua, digamos, original, o hablan español, y no obstante,
consideramos que tienen todos los elementos, por ejemplo, de diversidad cultural para ser conocido como pueblo indígena, ¿no? Ahora, pero el gran debate gira, antes de que continúes con la línea de tiempo, en este tema del idioma en relación a las comunidades del norte del Perú, o los pueblos del norte del Perú, porque también hay un debate sobre el tema, y de la costa en particular, ¿no? Y lo que dicen algunos críticos es, bueno, lo que pasa es que no quieren incluir, por ejemplo, a Cajamarca y a los pueblos de Cajamarca en el mecanismo de la consulta, que esa es la razón por la cual se tomó este criterio. No, en realidad el criterio se toma en virtud de criterios técnicos. La propia guía de la OIT sobre esta materia tiene estos elementos básicamente recogidos. Nosotros hemos usado la información que la propia OIT en su guía ha planteado. Y por esa razón es que en febrero de este año, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que es el órgano que hace una evaluación permanente del cumplimiento de los convenios, ha señalado expresamente que la guía, por ejemplo, en este caso la base de datos oficial de pueblos indígenas, constituye una herramienta adecuada para la aplicación efectiva del derecho a la consulta. Con lo cual está diciendo, he mirado porque efectivamente hemos enviado un informe con todas estas herramientas, han dicho, esto que está en la ley, esto que está en el reglamento, esta base de datos son una herramienta que va a ayudar al proceso. Ahora, pero entonces si hay este acuerdo, ¿por qué es que la base de datos no termina haciéndose pública, no termina convirtiéndose en un instrumento ya de gestión pública? Porque básicamente eso es lo que es, ¿no? Nosotros terminamos el trabajo técnico de recopilación de toda la información disponible con estas dificultades metodológicas que te he explicado en diciembre. En diciembre acabamos, digamos, todo el trabajo, tal como estaba previsto en un momento dado, inclusive yo lo informé, teníamos que tener toda la información disponible y eso ya estaba listo en diciembre, ¿no? Y desde luego ahí empieza pues, un proceso, también conocerás, el gobierno, cualquier entidad pública no es un espacio pues, homogéneo, monolítico. Hay puntos de vista, opiniones, se pide información, se dice por qué este tema se ha encogido de esta manera. Una vez que ustedes terminaron el trabajo en el viceministerio, esto fue compartido con otros sectores. Como siempre corresponde, ¿no? Y ahí lo que se dice es que en el Ministerio de Energía y Minas se les pararon los pelos de punta, golpearon la mesa, le dijeron, señor viceministro, lo que ustedes plantean es un error, esto va a parar las inversiones. Hay muchas versiones de lo que ha pasado. Sí. ¿Cuál ha sido la reacción de los sectores? Bueno, en realidad, en primer lugar, ¿no? Como se dice siempre, los temas internos, discusión interna del gobierno son un tema que se mantiene dentro del gobierno, ¿no? Mi rol como viceministro en general es de mucha lealtad respecto a lo que corresponde a la discusión interna. Pero hay mucho comentario que circula, ¿no? Pero digamos, lo que queda claro es que cuál es la posición del Ministerio de Cultura, ¿no? Y creo que esa posición se expresa en la directiva de la base de datos, que es el instrumento que nos ha servido de base a este proceso, ¿no? Entonces, en ese contexto de estos temas, que además la discusión no solamente es, digamos, una discusión que se puede producir dentro del gobierno, también hay una discusión fuera. O sea, tú mismo has señalado actores, digamos, de diversos lados además. Claro, tú has mencionado los actores que dicen, digamos, de repente la directiva es demasiado rígida, ¿no? Pero también que dicen que es demasiado flexible. Claro, entonces, pero centrémonos en el gobierno primero. Entonces, claro, entonces al interior tiene que haber pues siempre un proceso, una discusión, eso es normal, es parte de lo que toca en todo caso el Ministerio de Cultura es, digamos, como viceministro y ministro de Cultura en ese sentido nos respalda plenamente, es explicar, defender, señalar cuáles son lo que se ha hecho como trabajo técnico, explicarlo y mostrar pues que efectivamente es un trabajo sólido, ¿no? Pero parece que no los convencieron a los Bueno, lo que ocurre, estábamos en una discusión, sin duda, eso es parte de todos esos procesos. Siempre muy respetuoso. Yo sí leí algunas cosas donde había inclusive ya como frases subidas de tono y en verdad eso no ha sido el espíritu de discusión. Ha sido una discusión sin duda, como entenderás, con estos temas siempre son complejos, muy sin duda con muchos actores interviniendo, pero no ha habido pues una acción de falta de respeto ni nada. Todo ha sido muy respetuoso. Pero en ese contexto, y eso ocurre más o menos en enero, nos enteramos de un hecho nuevo que ahí sí nos obligó a tomar una decisión, ¿no? Ya como inclusive con Ministerio de Cultura, ¿no? Que es que una comunidad en Anta, en Cusco, planteó una demanda, en este caso una acción popular, una demanda de acción popular contra la directiva esa de mayo que expliqué, ¿no? Diciendo que lo que he señalado, que estos indicadores no son correctos, que ya esos indicadores son muy restrictivos y que por lo tanto podría implicar, digamos, un no reconocimiento de pueblos indígenas en virtud de estos indicadores. Bueno,
Entonces, ahí teníamos varias opciones, ¿no? Los efectos de esta acción, si es que el juez, por ejemplo, consideraba fundada esta demanda, implicaría que todos los actos que tuvieron como base la directiva son nulos. Entonces, si tú sacas la base de datos y luego el juez dice, ¿no? Mire, no están mal estos indicadores, o en parte, porque también podría decir que uno está bien y otro no está bien, obligaría a declarar toda la base nula, porque la base precisamente se fundamenta en estos indicadores. Pero antes de señalar lo que algunos críticos a esta posición que he señalado han planteado, si ustedes están convencidos de que la base de datos responde a los principios del 169, no deberían tener necesariamente esta preocupación, porque al final podríamos ir desde un juez hasta el Tribunal Constitucional. No va al Tribunal Constitucional, solamente llega hasta la Corte Suprema. Ya, sí. Y la Corte Suprema podría terminar dándole la razón. Solo es Corte Superior y Corte Suprema. Ok, entonces... La ventaja es que si la Corte, el Poder Judicial cierra el tema, porque finalmente no sabemos, digamos, nosotros tenemos convención de oposición, pero finalmente hay una independencia de poderes y finalmente el Poder Judicial podría tomar otra decisión. Pero nuestro convencimiento iba por el lado de que finalmente en estas situaciones en las cuales hay controversias y temas eminentemente delicados, a veces es mejor finalmente que un juez analice el tema y cierre, y zanje un poco la discusión estableciendo un criterio. Cuando eso ocurre, ya digamos el instrumento queda pues con una, digamos, una protección jurídica que permite ya su implementación con mayor tranquilidad. Yo creo que a veces efectivamente en estos escenarios el Estado de Derecho ofrece oportunidades para que ante situaciones como esta exista una vía institucional correcta que el Estado de Derecho ofrece para actuar. Ahora, lo que sí yo creo es que me parece sorprendente, eso no lo escuché de una declaración de una ONG, creo que no sabía que estaba vinculado directamente con esta acción, pero ha dicho, no, igual publiquen la base, ¿no? Debe ser el primer caso en el cual una entidad de defensa de derechos humanos... Está refiriendo al IDL, ¿no? Que es lo que ha publicado, entiendo, un comunicado, le pide al gobierno aplicar la directiva, que es la metodología, que ellos consideran contrario a la Constitución, al Convenio 9, le piden aplicar esa norma publicando la base de datos. Entonces es un contradictorio, porque en realidad, si precisamente estás considerando que esa metodología es inconstitucional, porque los indicadores usados son inconstitucionales, entonces, ¿por cómo pides al mismo tiempo que se publique una base de datos que está basada en esa metodología considerada inconstitucional? Ahora, hay quienes señalan también que en realidad, finalmente esta demanda terminó siendo un salvavidas para el viceministerio que no lograba convencer a los sectores, ¿no?, de que este instrumento era un instrumento que iba a permitir que la consulta previa finalmente se desarrollase, ¿no? Eso es, digamos, si la gente piensa, o los actores o las personas que manejan ese tema piensan eso, en verdad es una interpretación, pero el hecho real es que el Estado de Derecho permite ese tipo de acciones. Entonces, en verdad mi evaluación es que a veces es mejor, que hay una vía en la cual finalmente se zanjen esos temas controversiales, donde hay una discusión. Es mejor que lo vea un juez, se define el criterio y a partir de ahí se puede seguir avanzando. Ahora, un tema que sí es importante es que la consulta no está supeditada a la base de datos. Ese es otro punto, ¿no? Porque del otro lado, algunos analistas como Miguel Santillana, por ejemplo, en el caso Cañaris, insistía permanentemente de que en el caso Cañaris no podía haber consulta previa porque los Cañaris no estaban en la lista de pueblos y entonces como que la base de datos, que bueno, la llamada lista, pero la base de datos era lo que daba el derecho a la consulta. No. Y eso lo han repetido varios no es cierto. actores y gente del sector empresarial también. A veces dice, bueno, es que la base de datos no está, entonces no se puede empezar y todo esto es una desgracia, digamos. No es cierto. El derecho a la consulta deriva del Convenio 9 de la OIT. Y en mi caso personal, además tú lo sabes porque otra vez hemos venido a hablar del tema, cuando yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, inclusive planteamos una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto legislativo en el año 2009 por no cumplir con el Convenio 9. Entonces el derecho a la consulta no deriva de la ley o del reglamento, deriva ni de la base de datos, evidentemente, deriva del Convenio 9. Entonces la no existencia de la base de datos no elimina el derecho a la consulta.
Vamos a ir a una pausa breve y regresamos con Iván La Negra para que nos explique cómo se hace entonces la consulta sin la base de datos. Volvemos en un instante en El Arriero. Nos han dado tiempo para, aunque sea, tomar un sorbito de agua. Estamos de vuelta en El Arriero y estamos conversando con el viceministro Iván La Negra, el viceministro de Interculturalidad, sobre los problemas de la consulta previa. Está claro que la base de datos por el momento no va a ser de público conocimiento. Debe ser uno de los instrumentos de gestión pública más esperados de la historia republicana. Bueno, vamos a insistir en que esto tiene que finalmente ser conocido. Ha quedado clara la posición en este caso, del gobierno, entiendo, ¿no? Y también vamos a conversar seguramente con los amigos de IDL que tienen una posición distinta. Ahora, ¿cómo hacemos entonces la consulta? ¿Cuál va a ser el criterio que se va a usar para que se puedan realizar las consultas? Porque yo podría decir, el gobierno tiene la base de datos, entonces va a mirar su base y va a decir, ok, estos sí entran. Y ahí digamos que sí, no sería lo correcto, digamos. Claro, en primer lugar, la obligación, eso también, y creo que lo comparten todos los expertos en este tema, básicamente abogados que ven esos temas, es que la obligación es del Estado, para empezar. Entonces, quien tiene la obligación de hacer cosas para que los pueblos indígenas puedan ejercer el derecho a la consulta es el Estado, ¿no? Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión es, como digo, en el caso de las comunidades nativas, la información disponible del censo es muy clara, creo que ahí no debería haber mayor discusión. En el caso del lote 192, por ejemplo, hemos avanzado con mucha o sea, en el tema de la Amazonía la cosa podría avanzar sin ninguna dificultad. Estamos, por ejemplo, como digo, hemos ya avanzado con el lote 192, la identificación, las federaciones se reúnen, los APU se reúnen, no hay ningún cuestionamiento al tema de que estén todos sentados a la mesa. Lo que no quiere decir que la consulta no tenga un otra final. Cosa es que la consulta es un proceso complejo, que está recién empezando en ese caso, pero digamos, la identificación, que en todo caso es el problema que ahora estamos discutiendo, ahí parece no haber ninguna dificultad. En otros ámbitos, en otras zonas del país, hay que ir, digamos, caso por caso, hay que evaluar evidentemente cada uno de los temas, hay que usar la información disponible, hay que trabajar esos temas del Estado y quizás elaborar algún tipo de mecanismo que permita, digamos, llevar a cabo de manera práctica esos temas. Pero un instrumento que además hemos tenido que modificar para adecuarlo a este tema de que no contar con la guía, precisamente es con la base de datos, es la guía metodológica. Recordarás que también la guía ya estaba lista, pero como ahora estaba pensada diciendo, digamos, daba esas instrucciones de cómo usar la base, hemos tenido que modificarla para sacar la parte de la base, porque no vamos a poder, digamos, en el corto plazo usarlo, entonces hemos tenido que hacer unas modificaciones en la guía. Pero la guía, que además tiene que ser efectivamente pública, ahí sí tenemos un tema que hemos estado pendientes. Tienen en suspenso hace meses. Sí, pues lamentablemente en ese tema sí hay que reconocer que ese tema último sí nos obligó a hacer un ajuste en la guía. Entonces estamos incluyendo esos elementos en la guía. Entonces cuando ya salga a publicar la guía, estas preguntas que me haces respecto a cómo ya conducir el tema, sin duda se van a resolver. Ahora, una última pregunta sobre el tema de consulta previa, ¿no? En el sector empresarial han incluido a la consulta previa en el rubro que llaman tramitología, ¿no? Esa palabrita que repiten algunos empresarios, algunos directivos de la Sociedad Nacional de Minería, ¿no? Y pareciera que es como que esto para lo que va a servir es exclusivamente para retrasar las inversiones. Esa es un poco la percepción que uno tiene. Y el día de mañana el viceministro presenta un libro, ¿no? Iván La Negra presenta un libro con Beatriz Merino, que es presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ¿no? De petróleo, sí. De hidrocarburos, sí, de hidrocarburos, la novísima, ¿no? Creo que es una de
debe ser la segunda presentación pública. ¿Cómo es esto? ¿Esto es una nueva alianza entre la Sociedad de Hidrocarburos? ¿Están dejando en falso, en mal pie a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo? No, bueno, ¿Cómo ha surgido esta bueno, en iniciativa? realidad esta historia del libro es muy interesante porque en realidad lo empezamos a escribir cuando yo todavía estaba en la Defensoría. Eso fue más o menos a mediados del año 2011, ¿no? Cuando justamente en el momento en el cual estaba por aprobarse la ley de consulta, ¿no? Entonces ahí surgió la idea de por qué no producir un texto que pudiera servir de orientación respecto a cómo llevar a cabo el proceso de consulta en el marco de esta ley que estaba a punto de aprobarse. Y bueno, luego los cambios en los cargos tanto de ella como el mío, fue bueno, tomando ya, tú ya sabes, hemos tomado varias responsabilidades ambos. Y estuvimos como con dudas respecto, digamos, cómo acabar el tema de la edición, porque es un texto sin duda que iba a salir ya importante. Y claro, ahora ya ella ha adoptado una nueva posición. Un poco la historia del libro es previa a eso, ¿no? Pero creo que lo que expresa es el compromiso, en este caso, por las funciones que hemos desempeñado con el proceso de consulta. Creo que efectivamente un compromiso personal, ¿no? Para empezar, ¿no? Y en el caso de ella, por ejemplo, creo que recientemente ha expresado públicamente, ¿no?, el apoyo de la institución novísima que, como señalas, ahora preside a implementar la ley de consulta, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay sectores importantes, y no solamente el tema de hidrocarburos, que ven a ese instrumento como una herramienta que está siguiendo un camino muy parecido a lo que eran los EIAs en los 90, ¿no? Cuando los EIAs aparecieron en los 90, uno lee las noticias de lo que se decía en ese momento, tenías una visión muy parecida, ¿no? Hay que recordar que en el año 90... Pero no vaya a pasar que después tengamos que crear No, pero un SENACE dentro de 20 años, yo creo ¿no? que la historia muestra que esos procesos de implementación de políticas, esta complejidad requiere tiempo. Pero recuerda que en el caso del 90, se dio el septiembre del 90 el Código de Medio Ambiente, Sí, claro. y apenas un año después estaba derogándose la referencia a los EIAs, o apenas un año después. Entonces lo que estamos viendo es que un año y medio después inclusive ya empezaron el proceso de consulta y se están negociando el proceso de consulta. Entonces, digamos, es una historia distinta, ¿no? Y por esa razón creo que el mensaje, y creo que es un mensaje de duda, mañana presentamos efectivamente el libro, un mensaje muy importante es la lealtad de los actores, tanto del Estado, empresariales, los pueblos indígenas y otros actores de la sociedad civil, lealtad con el proceso. Porque, y la paciencia que además requiere un instrumento de esta complejidad, ¿no? Exigirle a un instrumento nuevo, y además que no tiene muchos referentes a nivel internacional, resolver un conjunto de temas que en realidad vienen de una agenda muy larga, puede sobreexponer el instrumento a expectativas que finalmente no puedan ser resueltas. Entonces, ir con calma, ir con paciencia, ir probando el instrumento en estos procesos, aprender de lo que la experiencia práctica revela para mejorar, cambiar, corregir estos instrumentos y no quedarnos solamente en una discusión jurídica que en verdad termina siendo un poco insuficiente en tanto no está acompañada de una experiencia real de gestión, sea en nuestro país o en otro, porque son muy pocos los que han avanzado en el tema, sobre la materia. Entonces, pensando en eso, quiero hacerte una última pregunta sobre el tema de consulta. Y es sobre el caso Cañaris en particular. No referido a este momento en el que se encuentra el proceso de Candente Cooper, ¿no?, del proyecto minero, pero la comunidad de Cañaris tiene derecho a usar el mecanismo de consulta previa para decisiones administrativas que el Estado pueda tomar y afecten su consulta. Bueno, el Estado, en este caso el gobierno, ¿no?, ha creado una mesa en la cual se está discutiendo ese tema, ¿no? Yo preferiría que sea a través de ese espacio en que, digamos, se resuelvan algún tipo de inquietud como la que señalas, ¿no? De hecho, el Ministerio de Cultura forma parte de esta mesa, ¿no? Claro, Entonces, pero no me refiero al hecho particular de si se debió haber consultado ya sobre alguna de la fase de proyectos. Estoy pensando en general, o sea, si hubiera una medida administrativa que pueda afectar a esta comunidad, ¿tendría el derecho? A ver, lo que pasa es que lo que ocurre es que hay un conjunto de derechos que derivan de situaciones objetivas, como por ejemplo la existencia de una comunidad campesina, ¿no? Pero ya esa pregunta específica que tiene que ver con un tema concreto que se está discutiendo en este escenario, yo preferiría que se converse y se discute en ese espacio, que es finalmente el que se ha creado para el tema, ¿no? Entonces yo más bien daría ese espacio a
función de responder ese tema. Vamos a mantenerlo en suspenso. No sé si podemos mostrar Ah, claro que sí. Sí. Acá tenemos, por favor, además es para ti. Sí. Bueno, mañana entonces se presenta el libro Consulta previa a los pueblos indígenas, el desafío del diálogo intercultural en el Perú. Los autores, Beatriz Merino y Iván La Negra. Vamos ahora a pasar a otro tema, porque el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Cultura no solamente se dedica al tema de consulta previa, y se ha lanzado una campaña de alerta contra el racismo, ¿no? Sobre la cual vamos a hablar, pero antes tenemos un video de la campaña y luego el viceministro nos va a contar de qué se trata esta iniciativa. Señor, aquí está su cuenta. Esto está mal, revísalo, ¿quieres? Mira, Pero señor, la cuenta está bien sumada y detallada. Si usted gusta puede revisarlo conmigo. ¿qué vas a saber sumar tú, oye, serrano ignorante? Si con la justa sabes hablar, anda, llama a tu jefe, ¿quieres? Mira, y como te estaba diciendo, es precioso. Bueno, acabamos de ver una situación que muchos hemos visto, hemos vivido, quizás de repente también hemos contemplado, nos hemos metido en medio de la situación. Iván, cuéntanos de qué se trata esta iniciativa del Ministerio de Cultura. Pues efectivamente, el Ministerio de Cultura desde hace ya algunas semanas atrás ha lanzado una plataforma que se llama Alerta contra el Racismo, ¿no? Uno puede encontrar www.alertacontrarracismo.pe. Y este es un inicio de un programa orientado a enfrentar un tema que todavía, lamentablemente, la sociedad sigue sufriendo, que es el tema del racismo, pero no solamente eso, sino que además, como habían dicho, nuestro silencio frente al problema del racismo, ¿no? Nuestra inacción, a veces... Claro, lo habitual es quedarse callado. O lo no vemos o lo sufrimos y no decimos nada, ¿no? Entonces, la idea de dejar el silencio para pasar a la acción es uno de los objetivos de esta plataforma. Entonces, el video que acabas de ver, que además se ha filmado en un restaurante muy conocido, La Mar, de Gastón Acurio, de hecho un agradecimiento a Gastón por este apoyo, es una muestra efectivamente de un caso puntual. Nosotros vamos a seguir con este tipo de videos, de esfuerzos por que todas las personas puedan efectivamente conocer el tema. En la página web pueden encontrar información sobre lo que es el racismo, www.alertacontrarracismo.pe, ¿no? Entonces, en esa página web uno puede encontrar información muy detallada de los casos y también puede reportar los problemas de discriminación que puede... O sea, se puede denunciar en la página. Se puede denunciar y además tenemos link a las entidades competentes. Hoy tuvimos en la mañana una actividad con la Defensoría del Pueblo, que son unas entidades que tienen que ver con el tema, el Ministerio Público, Indecopi, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, que son todas entidades que tienen que ver con el tema. Y cada una en su campo, ¿no? Entonces, la discriminación en la escuela, que tiene que ver con el bullying, un problema muy conocido, el tema laboral, que es la discriminación porque te exigen, entre comillas, buena presencia para tener un trabajo, etc. Entonces, esta es la campaña, hay un conjunto de elementos que voy a regalarte este polo para que lo uses, para que te unas a la campaña. Y invitamos a todos a usar esta información y estos instrumentos para luchar contra esta tara que todavía tiene la sociedad, ¿no? ¿Y esta campaña es solamente gubernamental o hay otros actores de sociedad civil? Estamos haciendo la plataforma y todos estos elementos buscan establecer alianzas y lazos con otros actores, ¿no? Hay grupos de sociedad civil que están sin duda
para empezar, la información que ellos procesan siendo usado como parte de esta plataforma, pero también queremos expandirla a otros ámbitos del país. Yo he estado ya en Chiclayo, estoy en Puno presentando esta plataforma. Vamos a continuar este esfuerzo durante todo el año, ¿no? A fin de hacer que todos los actores que quieran sumarse lo puedan hacer. Así que, alerta contra el racismo. Bueno, como se señala, la campaña Alerta contra el Racismo es algo en lo que estamos comprometidos y vamos a sumar a la mula también en esta campaña. Hemos hecho ya alguna nota cuando se lanzó esta campaña y vamos a seguir difundiéndola. Muchas gracias por la conversación, también por traernos esta campaña para poder difundirla. Y para terminar, quiero volver al oficio de comentador de libros, que tenía un poco descuidado en los últimos programas, y tengo 3 y además una revista. Un libro que salió el año pasado, pero que es una excelente antología de textos y también de entrevistas a Mirko Lauer sobre uno de los temas que él mejor domina, el tema de la poesía y el movimiento vanguardista de los años 20, 30 en el Perú. Un libro excelente, una edición excelente del Fondo Editorial de la Universidad Católica, y esperamos tener a Mirko Lauer en el programa para hablar de esto y también de los temas de la política. Grade me ha hecho llegar el documento número 65, documento de investigación 65, demanda social por programas de atención y educación de la primera infancia en el Perú, un documento elaborado por Gabriela Guerrero y Juan León, como siempre Grade, produciendo documentos de trabajo que lo que buscan es incidir en políticas públicas, es el sello de esta institución, y esperemos pues que, en este caso el Ministerio de Educación, recoja las propuestas de Grade. El libro puede ser uno de los libros del año ya, cuando despertemos en el 2062. Yo voy a tener 97 y el viceministro va a tener algunos años menos, ¿no? Libro editado por la Universidad del Pacífico. Jürgen Schultz, Bruno Seminario y Cintia Sambor han sido los editores de un libro que tiene cerca de 15 estudios de perspectiva, de qué cosa, cómo vamos a encontrar, cómo va a ser nuestro país en el 2062, es decir, dentro de 50 años, no sé si seguirá existiendo este programa, pero si estamos vivos vamos a comentar el libro nuevamente. Y lo que hemos quedado ya con Cintia Sambor es poder hacer una serie de conversaciones con los diferentes expertos que han participado, todos de la Universidad del Pacífico, en este libro que se ha hecho en el marco de los 50 años de este importante centro de estudios. Y, como siempre dice Pedro Salinas en su programa, salió Poder, edición aniversario, 7 grupos empresariales que van a despegar o que están despegando. No es una edición de coyuntura, es una edición de colección sobre diferentes grupos empresariales con proyección en nuestro país. Amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy y nos vemos el lunes, porque ahora ya volvemos al doble horario de los lunes y los jueves en El Arriero. Muy buenas noches.